hablar del gobierno del anticristo, en el tiempo que está gobernando el gobierno del anticristo. Es decir, se va a la iglesia, aparece el gobierno del anticristo y al final de este gobierno pues va a venir Jesucristo en lo que se llama la segunda venida visible, no el arrebatamiento porque ya ocurrió. Pablo en este momento está hablando primeramente de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, luego de un gran periodo de apostasía que se va a levantar y también de la aparición del anticristo para que posteriormente venga Jesucristo en su segunda venida visible. Entonces, cuando el Espíritu Santo termine su misión con la iglesia y que Él le entregue a Cristo en las nubes, entonces no hay impedimento para que lo que el misterio de la iniquidad está haciendo ahora, que es trabajando para el momento oportuno, entonces lo tenga, manifestar a quien, al anticristo, al Saludos y bendiciones, estimados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de seguir estudiando su santa y bendita palabra en este libro del Apocalipsis, lo que nosotros le llamamos el orden de los tiempos. Básicamente no queremos entrar en detalles que tal vez no sean tan importantes para nosotros, y lo que hemos visto o estamos viendo a grandes rasgos son lo que nosotros le llamamos el tiempo de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el gobierno del anticristo y las principales cosas que a nuestro modo de ver ocurren dentro del gobierno del anticristo. Quiere decir que allí nosotros vemos la aparición de los dos testigos, nosotros vemos también la aparición de los 144,000 judíos, el papel del templo, la abominación desoladora, las 7 trompetas, las 7 copas, el Armagedón. Bueno, y luego posteriormente podemos ver la segunda venida visible de Jesucristo, su reino milenial, y llegar hasta cielo nuevo y tierra nueva. De verdad que estas cosas nos ayudan básicamente para entender, para comprender que la esperanza del cristiano es bastante grande y que hemos sido advertidos por el Señor para que estas cosas realmente podamos escapar de ellos. Bueno, hemos visto que el gobierno del anticristo, que es el gobierno más pequeño de los que son mencionados en Apocalipsis, en Daniel 2 y 7, es un gobierno de 7 años, que está dividido en dos partes, 42 meses, donde él tiene toda autoridad y toda oportunidad para gobernar, y 42 meses más, donde va a caer la gran tribulación y que de hecho él será castigado también. En su primera mitad, el anticristo logra realmente establecer un tiempo de paz y de seguridad, puesto que el arrebatamiento de la iglesia habrá producido un tumulto, un caos tan grande que luego él va a establecer un periodo realmente de paz. Cuando él logra hacer esto, por ejemplo, Apocalipsis 13:4 dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también en 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo que significa es que el anticristo, aunque sea entre comillas, va a establecer un tiempo donde la gente se va a sentir seguro porque van a tener paz. No olviden que el anticristo tiene trono, poder y autoridad de parte del diablo y será un gobierno completamente autoritario. Yo pienso que el anticristo, cuando él logre todo esto, entonces que él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:4, y que cuando esto ocurra, él se va a convertir en la señal evidente de que los juicios de Dios, que se llaman la gran tribulación, van a caer sobre toda la humanidad. Solamente quiero recordarles
algo que dice Daniel capítulo 12, verso 1, para que ustedes noten que lo que va a ocurrir nunca antes ha ocurrido. Y cuando ocurra, a partir de ahí nunca más se va a repetir. Daniel está diciendo que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escrito en el libro. Entonces Jesús, en Mateo 24, versículos 15 y 21, él dijo lo siguiente: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahí hay un paréntesis que dice, el que lee entienda. Es decir, préstele atención a esto, porque el libro de Daniel se escribió y se cerró, y nunca más nadie lo citó a partir de ahí, hasta que Cristo lo abre con estas palabras en su discurso escatológico de Marcos 13 y de Mateo 24. El que lee entienda, entender que va a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá cuando el anticristo, como abominación desoladora, se siente en el templo de Dios, en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. También Juan en Apocalipsis 3:10, él dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que ni el diluvio universal, ni el fuego sobre Sodoma y Gomorra, ni las plagas en Egipto se pueden comparar a este tiempo de gran tribulación. Son incomparables. Al momento de escribirse Daniel, su último capítulo, las cosas grandes que habían ocurrido eran esas: el diluvio universal, fuego sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, y también las plagas en Egipto en tiempo de Moisés y de Aarón. La primera universal y las otras regionales, locales, pero no se pueden comparar con lo que va a venir. En Apocalipsis capítulo 8 verso 6 hasta Apocalipsis 9:21 nosotros encontramos, por ejemplo, el sonar de las trompetas. Entonces cada sonido de la trompeta es un castigo. Cuando suena la primera trompeta hay granizo y fuego mezclado con sangre y se daña la tercera parte de los árboles y de la hierba. Hay una masiva deforestación, hermano, que eso va a hacer que el planeta funcione sin el balance de los árboles. Porque 1 de cada 3 se va a destruir y toda hierba verde del campo se va a quemar. Es decir, el Señor va a comenzar a acorralar al ser humano para que pueda entender y comprender que verdaderamente el que tiene dominio no es el anticristo, sino Dios. Cuando suena la segunda trompeta, dice que una masa ardiendo en fuego cae sobre el mar y muere la tercera parte de los seres marinos. Se destruye la tercera parte de las embarcaciones y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Tremendo lo que va a ocurrir. Tremendo. Cuando una tercera parte del mar es una masa coagulada, entonces todo lo que alcance vivo en esa tercera parte muere, y todas las embarcaciones con las personas que estén dentro de ellas también van a morir. Es decir, la persona no le va a encontrar explicación natural a estas cosas, porque no es la naturaleza, es Dios actuando sobre ella. Suena la tercera trompeta y una estrella ardiendo cae sobre los ríos y fuente de agua potable, y muere mucha gente, porque las aguas en una tercera parte se tornan venenosas, un amargo venenoso. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, en las aguas de Mara, pero esto es algo muy pequeño. Entonces ellos no podían beber las aguas, no solamente porque eran amargas, sino porque el amargo era venenoso. Entonces lo llevaba a la muerte. Cuando suena la cuarta trompeta,
el sol, la luna y las estrellas reducen en una tercera parte su capacidad de alumbrar el día y la noche. Entonces se reducen también. ¿Qué pasa? El ser humano se trastorna porque Dios está atacando los elementos que marcan la medición del día y de la noche, que son el sol, la luna y las estrellas. Dios lo puso así para que uno fuera señor de la noche y otro fuera señor del día, y marcaran así los tiempos. Entonces las personas van a estar completamente trastornados y confundidos. Cuando suena la quinta trompeta, hay una masiva cantidad de demonios que son liberados solo para atormentar a quienes no tienen el sello de Dios. La muerte vacaciona por 5 meses y los hombres la van a ansiar, van a desear morir, porque es tan grande lo que están pasando que la muerte sería dulce. Dice que el ataque de los demonios contra ellos será tan grande que será como el equivalente cuando un escorpión muerde a un ser humano, que el dolor es tan intenso que la persona se quiere morir, pero no puede. Cuando suena la sexta trompeta, van a desatar a 4 ángeles poderosísimos que están atados en una cárcel espiritual en el río Éufrates, junto al río Éufrates. Entonces estos 4 ángeles poderosísimos están atados para actuar una sola hora de un día, de una semana, de un mes, de un año en particular. Y es para matar una de cada 3 personas. Eso anteriormente nunca se había visto. Solo imagínense que si en ese momento hay 9.000 millones de habitantes, van a morir 3.000 millones de habitantes, sin contar con lo que ya han muerto por los efectos de la primera 4 trompetas que han sonado. Va a ser algo, le digo, extraordinario que nunca antes había ocurrido. La séptima trompeta lo que sirve es para anunciar la segunda venida visible de Jesucristo, que es la esperanza de las personas que estén viviendo en ese tiempo. Como es la esperanza para los que estamos viviendo en este tiempo, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, si ustedes creen que estos castigos que están mencionados allí, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9 de Apocalipsis, son cosas grandes, peores aún lo que está en Apocalipsis capítulo 16, porque está hablando de la ira de Dios que se derrama en 7 copas, se echa en 7 copas, una ira de Dios pura, sin misericordia, sin clemencia, porque llegó el momento de hacer lo que está a hacer. Mira que Juan escribe muy bien lo que él oyó. Él dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad, sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Mira qué pasa cuando la primera copa es derramada. Una úlcera maligna sobre la persona que tienen el sello de la bestia. El sello de la bestia. Esos que en el capítulo 13 comenzaron a dejarse poner eso para poder comprar y vender y adorar el sistema del momento. Entonces, úlcera maligna, tremendo. Dolores intensos, fiebres, no pueden soportar. La segunda copa es derramada sobre el mar, el cual se convierte 100% en sangre. Y no olvide que el mar ocupa 2/3 partes de la superficie de la tierra. Entonces va a ser una masa coagulada de sangre que mata absolutamente el 100% de los seres marinos. Y todas las embarcaciones y los que están en las embarcaciones, todos van a morir. Todo lo que tenga vida allí va a morir. Entonces las personas no podrán entender qué es lo que está pasando en la naturaleza, porque ellos creen que es un fenómeno natural y no entienden que es Dios Todopoderoso castigando con toda justicia a la persona de ese tiempo. Con la tercera copa, todos los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. Si la persona apelan a los ríos y a las fuentes, a los pozos artesanos, ahora todo eso se convierte en sangre también. Es decir, no hay salida, no hay escapatoria. Llegó el juicio. Por eso dice que esto no se había visto anteriormente, ni se va a ver después. La cuarta copa que derramada, dice, sobre el sol para quemar a las personas.
Eso tiene que ser una cosa terrible, ver a la persona no encontrando agua para sofocar este problema, porque el mar y los ríos es una masa coagulada de sangre. Es decir, ¿cómo pueden sobrevivir a una situación así? Y saber que en el tiempo que nosotros estamos hablando uno puede escapar de esas cosas. Luego la quinta copa es derramada directamente sobre el trono imperial del anticristo. El poder político y religioso también son castigados de parte del Señor, para que se sepa que el que tiene trono, poder y autoridad es el Señor. Entonces uno tiene que temerle a Dios y no a los seres humanos. Entonces la sexta copa es derramada sobre el río Éufrates, que es un río que tiene 2.780 kilómetros de largo, para que se convierta entonces en el camino para los reyes del oriente que puedan llegar a Israel a la batalla del Armagedón. Habría que ver, hermano, la explicación que la gente se da de que este río, que previamente se había convertido en sangre, ahora es secado totalmente para que sirva de camino, de vía, y que estas personas se puedan acercar lo más que puedan a ese lugar que se llama Armagedón. Entonces, allí va a ocurrir una gran batalla que nosotros ahora no la vamos a explicar, porque tiene que ver directamente con la segunda venida visible de Jesucristo. Lo que queremos hacerle ver es lo siguiente. Mire, en las dos cartas que Pablo le envía a los hermanos en Tesalónica, que dicho sea de paso, Tesalónica es una iglesia modelo en lo que se llaman amor, fe y esperanza, porque ellos lo que hacen lo hacen por amor, y también lo hacen mediante el motor de la fe, pero ellos son constantes en la esperanza en Jesucristo. Dice, esperando a Cristo que venga de los cielos, el cual nos libra de la ira venidera. Aquí estamos mencionando, hermanos, situaciones que no deberíamos correr el riesgo y pasar por ellas, sino aceptar a Cristo como Señor y Salvador en este momento, y luego que lo aceptamos, entonces santificarnos como Él es santo, para que cuando Él venga, entonces nosotros podamos irnos con Él y ser librados de todo esto. El mundo ha visto históricamente catástrofes naturales, de las cuales el único que tiene control y dominio es Dios. Pero también han visto plagas que han diezmado, que han arrasado grandes poblaciones. Pero lo que va a ocurrir no tiene referente en ninguna otra parte de la historia. Entonces, este es el mejor momento para que nosotros podamos escapar de la ira venidera. Entonces podemos sintetizar y podemos ir concluyendo esta parte de que en el gobierno del anticristo de 7 años, en la segunda mitad de su gobierno, porque él se va a sentar medio a medio de su gobierno en el templo, haciéndose pasar por Dios, entonces será la señal evidente de los juicios de la gran tribulación. Usted lo puede leer en Marcos 13 y en Mateo 24, en Lucas 21, y se va a dar cuenta que lo que Cristo está diciendo se va a cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Cristo primeramente habló allí de principios de dolores. Él dijo, mira, terremotos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, familias en contra uno con el otro. Y también algo que él abundó, compra, venta, matrimonio, casándose, bla, bla, bla. Eso será el diario vivir de la iglesia verlo. Nosotros podemos ver la primera etapa que se llama principio de dolores. Y si los principios son así, ¿qué no será el desarrollo de ellos? Entonces solamente con el principio debe bastar para que nosotros arreglemos nuestra vida con el Señor y decidir firmemente, intencionalmente, no pasar por ese tiempo. Vamos a seguir hablando en nuestra clase siguiente, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes por la atención prestada y suplicándole encarecidamente que lean los primeros 16 capítulos de Apocalipsis para que nos mantengamos en sintonía y a tono
con lo que vamos a explicar en la siguiente oportunidad. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que ocurren dentro del gobierno del anticristo. Ellos van a predicar, es decir, van a dar su testimonio por 1260 días y lo van a hacer vestidos de cilicio. Estos 1260 días pues equivalen a, como acabo de decirle, a los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Ellos tienen que aparecer ahí, no en la segunda parte, porque la segunda parte equivalen ya al periodo de la gran tribulación. Entonces ellos aparecen en la primera parte. Es que Jesucristo es el verdadero Mesías y que el anticristo, que es el gobierno del momento, es un falso, es un impostor, es un engañador. ¿Qué es lo que ocurre allí en ese monte que se le llama Monte de la Transfiguración? Que intencionalmente Jesucristo escoge a 3 apóstoles y sube allí a orar. Bueno, que estando Jesucristo, el Mesías, estando estos 3 apóstoles, entonces el Señor trae 2 profetas. Pero no profetas cualquiera, trae a Moisés y a Elías, los profetas más destacados del pueblo de Israel de la antigüedad.